Hola, soy Jaume Vidiella, estilista, coleccionista de perfumes y director de un centro de estilo. Bienvenidos a Essenti. Essenti es un espacio, un podcast dedicado al mundo de las fragancias, del perfume. Es una palabra inglesa, una inventada, una contracción entre scent, que obviamente significa esencia, y de ahí el mundo de los perfumes, y plenty, con la idea de justamente llenar, plenty significa lleno de, llenar este espacio de diferentes ideas, de diferentes reflexiones sobre el mundo del perfume, la moda, el estilo, e ir a diferentes realidades, tanto históricas como actuales. Esta primera conversación justamente la enfocaremos a la relación entre el perfume y el género del perfume, y ni más ni menos tenemos que a Eduardo Gion, que se va a presentar él mismo, que es un hombre multitasking, multi-intereses, y como yo no me quiero dejar nada, él nos explica exactamente su trayectoria. Hola, buenos días, Jaume. Bueno, yo como cantaban los Astrud, que hay un hombre en España que lo hace todo, pues yo soy un poco ese hombre. Bueno, empiezo desde el principio. Empecé como documentalista, tengo 3 documentales editados, dos sobre uno que se llama Madame Artur y otro Lentejuelas de Sangre, que los dos tratan sobre el mundo del cabaret en Barcelona y el transformismo de la época de los 60 y los 70. Que es uno de tus expertise, ¿no? Exacto, sobre todo Lentejuelas de Sangre, que se pudo ver en el Festival de Cine de Sitges en Nueva York. Y luego hay uno último que se estrenó hace un par de años también en el Festival de Cine de Sitges, sobre la figura artística de Albert Pujolar, que es uno de los primeros portadistas de las novelas llamadas de Aduro, de terror de los años 50 y 60, además de mover y comisariar toda la parte expositiva que va a haber sobre su obra, que espero que llegue a Barcelona y a Madrid. Esperemos. Luego soy una parte del grupo editor de la revista de moda y arte Oda Magazine, que se vende en todo el mundo, con central en Nueva York. Y yo llevo la parte de arte, entrevistando a artistas que para mí han sido legendarios o icónicos. Ya llevo, creo que son 8 años trabajando o colaborando con Oda, donde he podido entrevistar a artistas para mí míticos como Billy Name de la Factory, a Jonas Mekas, a Lagerfeld, a Gerard Marlanga también de la Factory, etcétera, etcétera. Y para mí ha sido un orgullo. Y para hablar contigo de fragancia y género, pues comentar que soy graduado en estudios socioculturales de género por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es la primera promoción, ¿no? Es la primera promoción, exacto, es la primera promoción que se hace en todo el estado, solo se hace en Barcelona. Genial. Hubo un conato de poderlo hacer en Madrid, pero lo dejaron como máster y no como grado. Supongo que la derecha no les interesaba que fuese un grado. Yeah. Y en Barcelona es el único sitio en toda España. Creo que en Europa solo se hacen 3 sitios, Inglaterra, Holanda y Barcelona. Y yo tengo la suerte de ser uno de los que he podido formarme en estudios de género en Barcelona. Genial. Ya que empezamos con el tema del género, creo que primero es preciso explicar los géneros, ¿no? Estamos un poco confundidos con tanta terminología que digamos, es nueva para mucha gente. ¿Qué nos cuentas sobre esto? Claro, resumirte en un minuto 4 años de carrera va a ser difícil, pero los estudios de género, la universidad lo que estudias es bajo el prisma del género. Los estudios de género estudias todas las aristas que puedes tener en socioculturalmente, ¿no? Desde la antropología, la sociología, la psicología, la medicina, el arte, etcétera, etcétera. ¿Cómo resumirlo para que se pueda entender rápido? El sexo es algo binario y es algo biológico, o sea, todos nacimos con aparatos reproductores masculinos o femeninos, eso está claro y eso es biológico y de ahí no se puede sacar, pero el género es otra cosa. El género es una performatividad que tú haces durante toda tu vida y el género, como al ser una performatividad, puede variar. O sea, es decir, tú, por ejemplo, una cosa muy curiosa que todo el mundo me pregunta es el tema de cisgénero. Si cisgénero quiere decir heterosexual. No, cisgénero no quiere decir heterosexual. Cisgénero quiere decir que tú te identificas con tu sexo reproductivo de nacimiento. Es decir, para que yo siempre le pongo a los alumnos donde doy clases que también
formo y soy del profesorado en EAT. Actividad compartida. Sí, los dos, sí. En la escuela en EATM sobre estudios de género, Sí. les explico esto, ¿no? Yo, el ejemplo que les pongo, yo soy una persona homosexual, pero cisgénero, porque soy homosexual, pero me identifico con mis órganos sexuales de nacimiento. Cool. Eso no quiere decir que sea heterosexual, quiere decir que eres cisgénero. Vale. Y luego tú puedes performativizar en cualquier género, tanto hombre como mujer, sin tener que modificar tu cuerpo para que la sociedad te pueda leer. Es decir, yo voy vestido, tú ahora a mí me lees como chico porque voy con el pelo corto, con una camisa, con unos pantalones tejanos, con unas botas y mi comportamiento es de chico, pero puedo decirte que yo me siento como chica y que me llames Mari Carmen, es un ejemplo, ¿vale? Y eso es porque no quieres que la sociedad te imponga ni te lea como un código binario, eso serían las personas no binarias. Entonces va un poco por ahí el tema del género, pero saber que el género es una performatividad de lo que tú quieres ser en tu día a día y es flexible y variable y fluido. Claro, y puede cambiar con los años y con los días y con las horas. Y con tu momento cultural. Exactamente. Y tu entorno vital. Exactamente. En perfumería se habla mucho estos días, ¿no? Es que la perfumería de las marcas de moda está muy conectada con un público muy masivo, son todas firmas muy conocidas. Se habla mucho del momento genderless, gender fluid, y por ejemplo, pensaba en el último perfume que L'Oréal ha creado para Diesel, que es una fragancia que se define así, con esta idea de justamente tener ingredientes que, digamos, no están asociados ni al hombre ni a la mujer, ¿no? Los ingredientes no tienen sexo, pero sí que es cierto que históricamente, pues las flores, todo lo más, digamos, dulce está relacionado con el sexo femenino, y que algunos ingredientes más maderosos, más fuertes, más intensos, están relacionados, especias, con lo masculino. En cambio, este perfume de Diesel se ha buscado un equilibrio, ¿no? Para que haya, pues, el jengibre, que es una cosa que es como más neutra. Luego hay una misteriosa olor a flor de algodón, que estoy investigando yo estos días exactamente lo que es, porque que yo recuerde, las flores de algodón no tienen olor. Y entonces la idea es esta, ¿no? También el frasco es un frasco, pues, con estos códigos de Diesel, que está como estrujado, así como con este de la fortaleza. Yo veo que el genderless es a veces un argumento comercial, pero que veo que los chicos lo utilizan y que hablan de esta manera. Tú, que trabajas como yo en docencia, ¿cómo ves que la gente joven vive el género en relación a otras generaciones? Hablando de que como tú comentabas, ¿no? Que las fragancias que llevan toques como más florales al ser femenino, si por ejemplo nos remontamos también al mundo árabe, sabemos que es al revés, ¿no? El mundo árabe lo que más llevan son flores, y no les des cosas como más pachuli, más tal, porque no les gusta, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la fragancia no tiene que tener género, justamente por eso, ¿no? Sí que es verdad que creo que es un tema comercial, que creo que es un tema también de los targets que les interesa a las firmas de las fragancias esas poderlos vender. Pero, bueno, es que los espacios de venta siguen estando divididos entre perfumes de hombre, ¿no? Exacto. En los grandes establecimientos, ¿no? Hombre y mujer. Y luego hay ahora unos espacios neutros donde el mismo perfume está en las dos estanterías, o sea, lo tienen duplicado, ¿no? Sí, incluso hay una firma que no la digo, pues igual, que es el mismo perfume en frascos diferentes, el frasco más femenino y el frasco más masculino, pero es la misma fragancia. Sí. Y con diferentes precios. Sí. Más barato el de hombre que el de la mujer. Sí, porque eso también es un sesgo de género. Sí. Los hombres están dispuestos a pagar un poco menos por según qué productos cosméticos. Sí, y sobre todo si les dices que es más masculino cuando es el mismo perfume en los dos, ¿no? Sí, sí. A lo que yo te quería comentar es que dando clases, en los dos másters que doy, sí que es verdad que unos que es de estilismo, que es como mucho más abierto y es mucho más artístico, y hablo más del tema del arte y del género respecto al arte, y les hablo de todo el tema contracultural del arte, ¿no? Desde Barcelona en los años 70 con el cabaret, a las primeras manifestaciones, en Estados Unidos, a los cuerpos disidentes, como fueron los cuerpos disidentes en Nueva York en los 80, ¿no? Con los enfermos de VIH cuando se manifestaron por primera vez, etcétera, etcétera. Sí que te das cuenta que son personas muchas más abiertas, que sí que el género ellos lo tienen como mucho más fluido, pero tienen un problema que yo creo que es bastante grande, que es que no tienen referentes. Yeah. Es decir, ellos llevan la moda a genderless o la moda sin género porque lo ven en las firmas y porque siguen la moda. Pero no sin saber pues quién era Kate Haring, o quién era a muchísima gente que ha luchado. O sea, hablas mucho. De las raíces históricas de todos. Exactamente, o Pepe Spaliu, ¿no? Todo lo que hizo, que son artistas que estudiamos en clase, o el cine avant-garde de Kenneth Angers, o de dónde viene, o Jack Smith, de dónde viene todo esto, ¿no?
Entonces, yo lo sé porque ellos y ellas me dicen, oye, cuando acabo las clases me dicen, oye, muchas gracias porque nos has abierto un mundo que no conocíamos y que creemos que sí que realmente venimos de ahí, ¿no? Que somos hijos de esos artistas. Y esto es lo que yo les intento explicar. Luego sí que es verdad que hay otro máster que es mucho más profesionalizado en el aspecto de lo comercial y de la empresa y de gestión, donde lo enfoco más en el tema de los targets de moda, ¿no? Y en el gender fluid, en que tal, les hablo de que los hombres embarazados no pertenecen solo a la mujer, sino que hay hombres también, y entonces el tema del pre-mamá tendría que estar acabado y ser pre-todo, ¿no? Para que vean que hay cuerpos disidentes que también tienen derecho a copar esa parte del mercado, ¿no? Y estos sí que es verdad que son más no son que sean más cerradas, sino que tienen una base mucho menos abierta en el tema de género, pues porque a lo mejor no vienen de como los de estilismo, como de una cultura más queer, o como de una parte más callejera, ¿no? Más canalla, más metida en el mundo de la moda. Y estos son más, pues, los perfiles ya los ves que son más, pues, de marketing o de periodismo, etcétera, etcétera. Genial. Volviendo al tema del perfume, me gustaría que nos hablases también de cuál es, digamos que el perfume es una herramienta de definición y que te ayuda a mostrarte públicamente, ¿no? Es el elemento invisible, pero que es muy presente cuando estás, sobre todo cuando estás en directo, ¿no? El tema es que aún de momento no lo podemos transmitir online. La idea de los artistas que te han influenciado más, ¿quiénes son? ¿Cuáles son esas personas que te han llevado ahí? Luego conectaremos con el perfume de nuevo. Es que serían tantos que estaríamos aquí haciendo solo un podcast de los artistas que me han inspirado. Pero por decir algunos así que les presento en clase, que para mí también son como referentes y tal, uno es, el primero para mí es, yo siempre pienso, ¿con quién te tomarías un café? Si pudiera, que de los que ya no están, para que te explicara el porqué de su obra, ¿no? De su vida. Y casi siempre son gente que ha utilizado su obra como un discurso político disidente hacia la sociedad normativa, ¿no? Y para mí uno del principal es Robert Mapplethorpe, para mí. Además, es la primera exposición que vi en Barcelona, yo creo que tenía 15, 16 años y me explotó la cabeza. Sí, también la vi. Y lo seguí, lo seguí y he visto muchas cosas de él y he leído muchas biografías y tal. Entonces sería una de las personas que me sentaría a tomarme un café o a irme de fiesta, que seguro que lo hubiese preferido más que el café. Yo creo que sí. Otra de las personas sería Jean Genet, porque su obra y su estilo de vida y su propia experiencia de vida, ¿no? Me interesa muchísimo el porqué de ser un prófugo y un rechazado por la sociedad normativa acabar siendo uno de los mejores escritores de la literatura francesa. Y otro tercero te diría, no sé si lo pronuncio bien en francés, Hervé Guibert, que su obra escrita me fascina, pero su obra fotográfica me encanta todavía más. ¿Por qué? Y además les explico al alumnado, ¿no? Y les pongo imágenes de su fotografía, de cómo él, a través de un cuerpo enfermo, ¿no? Un cuerpo disidente enfermo, como es un enfermo de VIH, refleja toda la biopolítica que hay alrededor de la sociedad hacia esos cuerpos enfermos que dejan de ser tuyos para pertenecer o a la medicina, o a la sociedad, o al castigo, o al pecado, ¿no? Y sus fotografías representan muchísimo ese estado y ese discurso, ¿no? Bueno, pues, aparte de lo estéticamente maravillosas que son. Bueno, estéticamente el equilibrio, el aire que hay en sus fotografías, pero esos velos, esas caras siempre tapadas, ese concepto de vergüenza, ¿no? De vergüenza que la sociedad te vea como un enfermo de VIH, ¿no? Por eso les tapa siempre las caras a ellos o las ponen claro sombra y no se les ve las caras. Me parece, con estos tres en principio me iría a tomar un café, pero te podría decir muchísimos más. Yo creo que además lo de Hervé Guibert tiene la idea de, si yo tuviese que ilustrar unas fragancias con unas imágenes poéticas, sería uno de los grandes referentes, ¿no? Porque realmente pues, es una cosa que es casi tan etérea, ¿no? Que ya la relacionaría casi con unas fragancias, ¿no? Eso me parece genial. Sí, además tiene un libro que yo lo recomiendo a todo el mundo que lo lea, que se llama El amigo que no me salvó la vida. Que el amigo no me salvó la vida, al final te das cuenta que es un literato pensador francés que luchó mucho por el género, que también murió de SIDA, y él le explota en la cara o le dice que ¿por qué no me explicaste que tú también eras enfermo de VIH? Porque me hubiese salvado de muchas cosas que me pasaron luego a raíz de la sociedad normativa, cómo te trata o cómo te impone, cómo tienes que comportarte como un cuerpo enfermo, ¿no? Entonces es muy interesante, a todo el mundo se lo recomiendo.
Con este de la disidencia, yo, por ejemplo, y retomando el tema de las fragancias, recuerdo cuando empecé a salir por Barcelona, vine a estudiar a diseño y empecé a salir de noche, y estamos hablando de mediados de los 90 finales. Entonces, en ese momento había en Barcelona pues todo movimiento, ¿no? Recuerdo ver las primeras drag queens, y una de las cosas que más me sorprendió, porque hoy en día es drag queen cualquiera, es decir, hay mucho en la noche, ¿no? Hay todo un despliegue de creatividad súper, pero yo recuerdo que en aquella época, que realmente era un gesto realmente contracultural. Y valiente. Y valiente, sí, esa es la palabra exacta, gracias. La nube olfativa que ellas llevaban, ¿no? Con esa reafirmación, y recuerdo, por ejemplo, el Angel de Mugler, que era un perfume, bueno, hablaremos de Mugler ahora, ¿no? Un perfume maravillosamente potente, ¿no? Que es como que tiene unos elementos muy dulces, muy suaves, pero luego también es un perfume como que es como una... Mira, lo tengo aquí, ahora nos lo aplicamos y así recuperamos la idea. Es un perfume que es como también una bofetada, ¿no? Porque aparte, digamos... este tipo de personas que utilizan un tipo de look como muy exagerado, que utilizan un make-up, ¿no? que está ya por encima de lo que es la aplicación del make-up, ¿no? Porque ya es otro estadio creativo. Luego, a nivel de fragancias, pues claro, no se ponen 2 gotitas. Entonces era como una nube olfativa, y yo recordaba, wow, ¿no? Y esa idea me encanta, porque es un perfume que aparte históricamente es maravilloso, es de los primeros de la categoría Gourmand, que significa que nos recuerda con cosas que son muy sexys, porque tiene este olor como poco a feria infantil, con el algodón de azúcar, luego las manzanas estas también bañadas en caramelos, y eso es lo más. Luego tiene una base de vainilla y de patchouli, que tiene muchos perfumes, es una cosa que gusta mucho a la gente joven, con esta idea del patchouli, que se puede potenciar con una molécula para extraer su lado como de chocolate, ¿no? Y esa idea me pareció fascinante, ¿no? Por ejemplo, Coco Mademoiselle de Chanel, que es un perfume de hiperéxito maravilloso, y Flower Bomb de Viktor and Rolf, son 2 perfumes que tienen esta base, y recupera esta idea un poco de lo hipersexy, pero también de un tema que me comentabas un día, que es esta infantilización de la mujer, ¿no? Sí, yo es lo que te iba a comentar. Claro, dividiendo o analizando por partes todo esto que me comentas, yo empezaría por... yo con Thierry Mugler tengo sentimientos encontrados. O sea, hay cosas que me fascinan de él y otras cosas que creo que es una contradicción hacia lo que él mismo discurre o quiere hacer con su discurso. Decirte, en principio también con el tema de todo el movimiento drag de los 90 aquí, o el movimiento Club Kid en Nueva York, con Michael Alick, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que ellos lo que querían ser eran muy rupturistas, y quería que se les viesen. Y si quieres que se te vean, te tienen que oler, ¿no? Claro. Porque el perfume forma parte de la performatividad de género. Claro, es decir, la performatividad de género es muchas cosas, no solo el vestirte, maquillarte, sino también el perfumarte, ¿no? Entonces yo creo que este perfume de Mugler... él lo presentaba como para una mujer fuerte, una mujer decidida, una mujer empoderada, pero sí que es verdad que, como hablábamos, tú lo hueles y huele a feria, ¿no? Huele a algodón, huele a chocolate y huele a manzana de caramelo. Que son como recuerdos de infancia. Claro, yo que soy muy de analizar todo esto bajo una perspectiva de género, creo que es un poco contradictorio lo que él quiere mostrar con lo que él está explicando. Es decir, si tú una fragancia te huele a feria, te huele a caramelo, te huele a chuchería, quiere decir que estás infantilizando a la mujer. Cuando infantilizas a la mujer, eso es está rozando no el machismo, pero sí que estás volviendo a ofrecerle al hombre esa mujer envuelta en algo dulce, en algo que gusta y que además es apetecible para el hombre, ¿no? Pero es que además... muchos decían, no me acuerdo, aquella época huele lo que tú decías, ¿no? A manzana de caramelo de la feria. Sí, claro. Sí. Bueno, que era en aquella época un olor completamente... No había ningún perfume en el mercado que tuviera estas características. Claro, entonces yo cuando extrapolo este tema de la manzana, yo también, ya te digo, porque yo discurro mucho, analizo mucho, y igual otro me dirá, esta señora que está diciendo, ¿no? Pero pues estamos aquí, ¿no? Para explicar. Pero esta manzana, cuando tú estudias la carrera y tal... te das cuenta que muchos temas del machismo y los micromachismos vienen del catolicismo, ¿no? De cuando el catolicismo invadió pues casi todo. Entonces, esta manzana, ¿qué quiere decir? La manzana quiere decir Adán y Eva, ¿no? ¿Quién le da la manzana para que muerda a Adán? Eva. ¿Quién lleva al hombre al pecado? La mujer, ¿no? ¿Quién es la mala?
la mujer. Entonces yo creo que esto es como un choque entre el discurso que quiere hacer Mugler con lo que luego el perfume muestra, ¿no? Pues si lo analizas bien, lo que te está mostrando el perfume. También decir que yo soy muy, muy fan de Mugler, sobre todo soy muy fan de su persona, o sea, yo creo que él era un género aparte. Sí. Creo que él ya era su propio género, sí, que eso me parece maravilloso porque se hizo a sí mismo y eso Totalmente. me parece ideal. Y también, bueno, es lo que recordábamos, ¿no? Yo el primer día de clase siempre les pongo el vídeo de Tu Funky de George Michael, ¿no? Que no sé si los oyentes saben que el vídeo está dirigido por Mugler. Que al final sale un interrogante, pero es Mugler el que lo dirige. Hubo unas peleas ahí tremendas entre, ¿no? Y es verdad, sí, y es verdad que hay, entre él, pero es verdad que ahí es la primera vez en los 90 que tú ves en un videoclip de la MTV de gran difusión a primera hora de la tarde y tal, a modelos, sí que eran las top de ese momento, pero también a una Rosy de Palma, ¿no? Que es un cuerpo disidente, porque no es un cuerpo normativo, y a personas como Lipsinka, que era la drag queen mítica o transformista mítica de Estados Unidos, ¿no? Sí, porque en ese sentido Mugler aporta pues todo un cambio total, ¿no? Porque tiene una idea de hipercuerpo masculino, hipermasculino, musculado, que era un poco el prototipo de hombre en los 90, estas mujeres hipercurvilíneas, ¿no? Recuerdo algunas de las top models que salen aquí en el vídeo, como Tyra Banks, ¿no? Y luego hay ¿no? todo este tipo de personas, digamos, no habituales, aún en aquella época, en el ámbito de las pasarelas, ¿no? En el ámbito de los desfiles. Y además me parece como una persona, como artista, no como diseñador, me parece que es un artista global, me parece como muy avanzado, porque a lo que ahora estamos estudiando en estudios de género, que es el manifiesto cyborg de Donna Haraway, ¿no? Como nuevo género, ¿no? Como la robótica puede ser un nuevo género aplicado. Porque lo que te está diciendo Donna Haraway con el manifiesto cyborg es que la persona puede mejorar su estado humano, es decir, hackeándote tu propio cuerpo con mecanismos externos. Lo tenemos en el primer anuncio de Angel Man de Mugler, donde hay un atleta paralímpico que corre con unas prótesis para mejorar su potencia corriendo, ¿no? Y además de que toda su colección del 97 se basaba mucho en el manifiesto cyborg de Donna Haraway, debido a que utilizaban mucha robótica, mucha electrónica con organismos naturales, ¿no? Con plantas, con tal, que es lo que ahora se llama, muchos géneros se llaman transplant, que son personas que derivan en planta. Pero bueno, esto sería para otro podcast. Es otro podcast. Sí, yo de hecho recuerdo un desfile conmemorativo de Mugler, el que creo que tú también interviniste, ¿no? Sí. Y recuerdo ver la última exposición en París, estas piezas que estaban en medio camino entre la pieza de vestir o digamos, no se puede llamar pieza textil porque los materiales no eran textiles, y las partes de un robot, que esto era la realización técnica parte de Mugler, no es que fuese impecable, es que era otro nivel de perfección en la creación de producto artístico en realidad, ¿no? Porque no estás hablando de una pieza de vestir, sino que estás hablando de un artefacto artístico que lo puedes tener expuesto o te lo puedes colocar como prenda. Y recuerdo esta idea de absoluta, ¿no? fusión de estas realidades en las que él fue muy pionero. Sí, yo hice una parte de la producción del desfile de Mugler que hubo en Barcelona en las piscinas Picornell para el primer 080. Sí, me acuerdo. Y los trajes eran espectaculares y él fue súper amable, la verdad que sí, y tal. Pero es eso, a mí me impactó mucho pues por esto, ¿no? Porque llevaba la robótica a otro extremo y el club quita a otro extremo y eran muchos géneros que él mezclaba y eran géneros que a mí me interesaban muchísimo, que luego posteriormente sí que lo ha hecho mucha más gente como Alexander McQueen, etcétera, ¿no? Que también hizo otro desfile inspirado en el manifiesto cyborg de Donna Haraway. Pero bueno, esto sería para otro tema. Sí. Otro día también hablemos de Gaultier, que obviamente... sí, claro. Mugler y Gaultier en esa época... Y Gaultier también tiene tela. Tiene tela, marinera. Tiene tela. Nunca mejor dicho, tela marinera. Tiene tela marinera. En ese sentido, aparte tiene dos perfumes que a mí me fascinan, que son Le Mal, que es un perfume que a mí me costó mucho al principio, pero que luego... Porque es como un poco como el arte contemporáneo, ¿no? La belleza de una pintura, digamos, de un Velázquez, pues obviamente es casi inmediata, ¿no? Te quedas como extasiado, ¿no? Pero en cambio el arte contemporáneo a veces tú necesitas una preparación, ¿no? Pues una asimilación de eso que igual no es instantánea, ¿no? Y me parece una investigación detrás. Entonces es un perfume que a mí me costó, también porque luego se volvió muy masivo y
digamos, ¿no? Pues rechazo a veces igual cosas que lleva todo el mundo. Y luego vuelvo a ellas cuando ya no se llevan, que eso también me parece muy interesante. Sí, ¿no? pero lo que es muy curioso es que estos dos diseñadores o artistas como Gaultier o Mugler, que hacen piezas como muy exclusivas y tal, se han convertido en perfumes o fragancias para el mainstream. O sea, sí, bueno, ya sabes que el mainstream random. siempre está ávido de... La moda siempre está ávida de nuevos cambios, vengan de donde vengan, y realmente en ese sentido, pese a lo criticada que es muchas veces y tal, ¿no? Ayer veíamos el desfile este polémico, yo la polémica no la veo en ningún sitio, pero es que Schiaparelli con estas piezas de los animales y pero tal. no he entendido la polémica. No he entendido mucho tampoco. Bueno, es que es como para quejarse siempre hay que meterse con la moda, ya lo Ya, sabes, no ¿no? En cambio son personas que han cambiado la sociedad, porque estamos hablando de unos cambios estructurales muy profundos y la moda siempre va como delante y es la primera que muestra muchas cosas, ¿no? Y luego las acaba adaptando. Estos perfumes de Gaultier, que aparte de su carga erótica, de su carga sexy, son dos fragancias maravillosas, Classique y Le Mal, pues cambiaron la perfumería, ¿no? El Le Mal es un perfume revolucionario y de hecho a su creativo lo han hecho director general de los perfumes de Christian Dior, que es el director artístico de Dior, o sea que Francis Kurkdjian, o sea que es como lo más que se puede... Y además es un perfume que siempre es top, siempre es de los más vendidos. Top, y tiene 1000 versiones y aparte ya es como un toy, ¿no? También este concepto del perfume como un juguete y como un objeto de deseo es un tema muy interesante. Volviendo al tema de Mugler, recuerdo que Linda Nochlin, considerada como la fundadora de la teoría artística feminista, opinaba que la apuesta de Mugler no era de objetivación de la mujer, sino que la mujer se convertía en un sujeto sexual, ¿no? Y ahí volvemos un poco a esta idea del perfume, ¿no? Que lo hemos aquí esprayado para que tengamos esta atmósfera. Volvemos a reafirmar esto, ¿no, Edu? Que es parte de tu identidad, es la invisible, pero que es muy... Bueno, invisible. Bueno, lo que diga Nochlin va a misa, o sea, Sí. ella es una diosa. Pero sí que es verdad que como te decía anteriormente, o sea, el perfume forma parte de esta performatividad tuya, ¿no? Entonces, y además es una de las primeras cosas que cuando te van a avisar es lo primero que huelen, o sea, no te miran la ropa, sino lo que primero te viene es olfativamente lo que llevas puesto, ¿no? Y creo que también es una seña de identidad y un empoderamiento a lo que tú quieras ser, es igual que quieras ser un empoderamiento como mujer, como persona gay, como persona lesbiana, es igual, un empoderamiento de género o de orientación sexual. Claro. Así que es verdad también, como te decía, que es lo que me pasa con Mugler, ¿no? Esa equivocación, esa contradicción en muchas de sus discursos, sobre todo al final de su carrera, ¿no? Yo creo que hay mucha contradicción con su principio de carrera. Pero sí que es verdad, como dice Nochlin, que la mujer dejó de ser un sujeto pasivo, un sujeto de estar en casa, un sujeto de ser, pues bueno, como las primeras olas del feminismo, ¿no? Como Betty Friedan escribió en El mal que no tiene nombre, etcétera, etcétera, que eran mujeres que estaban en casa, que tenían sus carreras, porque tenían sus carreras, pero acababan ejerciendo de mujeres de casa haciendo pasteles para la vecina de al lado, ¿no? Sí. Bueno, esa imagen de los 50, esa ¿no? imagen de los 50, que es la del mal que no tiene nombre, la segunda ola del feminismo se trata en los 50 en Estados Unidos, ¿no? Que tiene muchas cosas muy buenas esa ola del feminismo, pero luego tiene otras muy malas, ¿no? Que no engloba pues a las personas racializadas, a las personas negras, etcétera. Solo hablan de esas mujeres pseudo de clase ricas, media alta, que hacían los pasteles. Pero es verdad que eran sujetos pasivos. Y lo que Mugler hace es empujar a que esas mujeres sean sujetos activos y empoderadas, ¿no? Y que deciden. Y que decidan y que por fin tienen su nombre. Es decir, la segunda ola del feminismo no tenían su nombre. Ellas eran la mujer de tal y la madre de tal, ¿no? Pierden hasta el nombre. Entonces lo que hace Mugler con estos perfumes es reivindicar que tú eres tal, tienes una identidad propia y que además eres independientemente. Eres independiente totalmente para todo. Eso es muy positivo y eso es lo que supongo que quiere decir Nochlin. Es cierto, ¿no? Que este de Mugler es como el Opium de Yves Saint Laurent, que es un perfume que, bueno, no es que me fascine, es que, bueno, me sé todo lo del Opium porque es una fragancia maravillosa. Son fragancias que hablaron claramente de sexualidad, no de sutileza erótica, digamos, sensual, no, de directamente de sexualidad, ¿no? Hace poco recuerdo escuchando a unas periodistas, ¿no? Que hablaban despectivamente esa fragancia de Mugler, ¿no? Yo las imaginaba como niñas bien educadas en colegio de monjas, ¿no? En plan, este perfume que yo nunca me pondría y era como, claro, entiendo, ¿no? Porque es explícito, es erótico, ¿no? Realmente en ese sentido, pues eso, ¿no? Que claramente
visceral, ¿no? Esa parte, como el olfato conecta directamente, ¿no? Con esta parte más visceral de nuestro cerebro, está ahí sin paliativos, sin tapujos. Me parece genial. Sí, y dime. Además, yo siempre pienso, ¿no?, que no se lo pondrían porque además lo que hemos hablado de la feria y todo esto te recuerda un poco a las lolitas, ¿no? Sí. Entonces, claro, las lolitas quedan un poco ya más en el margen y en la marginalidad, sí. y a ellas no les debe interesar mucho estar en esa marginalidad, más cuando estamos hablando de que es un perfume que lo llevaban mucha gente que era pues drag queen o muchas amigas mías que eran transexuales en aquella época, pues se lo ponían también, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso recuerdo una amiga que era, bueno, que ejercía la prostitución, que también lo usaba, ¿no? Entonces era un perfume pues que estaba como muy ubicado en la marginalidad, ¿no? Y volviendo al género, el género siempre está en la marginalidad, o sea que me parece algo perfecto. Genial. Y hablando de erotismo y de erótica, ¿vas a ir al concierto de Madonna, sí. Edu? Sí, que voy, por supuesto. Que eres súper fan, ¿no? Y hablando de mujeres, ¿no?, que abrieron puertas, en este caso, a patadas, ¿no?, sobre la idea de esto, ¿no?, de vivir la sexualidad de una forma explícita y que el perfume acompaña, ¿no? ¿Tú sabes cuál es el perfume favorito de Madonna? Pues no tengo ni idea, ¿eh? Porque yo soy muy fan de Madonna. Además, podríamos hacer solo un podcast de género y feminismo, solo con un disco y con un libro, que sería la erótica y el sex. Sí. Como ella ha abierto puertas a todos los géneros, a todas las orientaciones sexuales, y ella sí que es la madre, ella sí que es nuestra madre, ¿no? No RuPaul. Entonces... sí, eso crea la gente joven, ¿no? Sí, bueno. Entonces el perfume no tengo ni idea, no sé si estaría por Tom Ford porque lo publicita mucho y se lo bebe, incluso hace que se lo bebe, hace una performance que se bebe el Tom Ford. Yo creo que es que son amigos ellos, sí. El perfume favorito de Madonna, y aparece en I'm Gonna Tell You a Secret, ¿no?, esta película que retrata el Reinvention Tour, es uno de ellos. Obviamente imagino que obviamente tendrá toda un display con muchas fragancias. Es un perfume que a mí siempre me ha parecido fascinante y que tiene uno de los nombres más totales de la historia de la perfumería, que es Fracas. O sea, que llames un perfume del año 1948 de una casa de alta costura en la que trabajó Christian Dior antes de crear la casa Dior, que es Robert Piguet, y es un perfume que es una bomba literal. Esta es una bomba literal como el Angel del Mugler de nardo, de tuberosa, y yo me acuerdo la primera vez que lo olí y lo recordé para siempre, porque hay perfumes que te los tienes que aprender un poco, ¿no? Y tal. Y este es una bomba. Y recuerdo aquí en la peli esta, en Gonna Tell You a Secret, que cuando la están cambiando en el backstage, mientras, ¿no?, en los cambios estos, en el tour, que te cambian de ropa y tal, y tienes 5 asistentes que te van vistiendo, porque aparte es mágico, ¿no? Tú lo has visto 1000 veces, yo también. Como ella reaparece con un cambio de look total en nada, en los interludes estos, ¿no? Y la idea es que la rocían literalmente, o sea, el perfume ya es como una bofetada, y la rocían literalmente de esta fragancia. De Madonna, de Gaultier y de todo esto, Edu, hablamos otro día, y otros. Sí. Bueno, yo tengo una anécdota que me gustaría explicar. A mí me hizo mucha gracia yo hice un reportaje para Oda sobre Kate Haring, y tuve la oportunidad y la suerte y una bendición de que su hermana me abrió el álbum fotográfico de la familia. Bueno, eso es total. Y el padre. Y entonces tuve la oportunidad de ver todo el álbum fotográfico que se expuso en las páginas de Oda, desde su nacimiento hasta su juventud, ¿no? Todos los primeros dibujos que hacía, sus fotografías familiares, y había una de las fotos que me hizo mucha gracia, me hizo pensar mucho, y es que una de las últimas fotos era Madonna, era él con Madonna, supongo que sería al principio de los 80. Sí. Y ahí pensé, cuánto nos ha dado Madonna y cuánto le debemos a Madonna, ¿no? Ella, que ha podido estar con Basquiat, como pareja de Basquiat, como amigo de Kate Haring, o en su boda Warhol y tal, mira, eso sería con otras personas me diría a tomar un café. Cuántas cosas nos queda por que nos explique y por decirnos, y sobre todo por quitarnos el sombrero y arrodillarnos ante ella, ¿no? Y eso me hizo conectar mucho con ella, ¿no? Pensé, joder, en el álbum familiar de Kate Haring está Madonna. Qué guay. Bueno, pues con esta pleitesía, ¿no?, a Madonna, con este icono, y retomando la idea esta, ¿no?, que lo que te decía ahora, más conversaciones seguro coming soon, como dicen las marcas de moda, cuando van a abrir una tienda, flagship coming soon, Prada en Passeig de Gràcia. Cuando queráis. Lo más. Gracias. De todo corazón, mil gracias. A vosotros. Lo más. Vosotras, vosotres.